Hola amigos de Todo Cere. Cuando estaba chico, los reyes me trajeron, bueno, no creo si fueron los reyes, fue Santa Claus, pero en una de esas fechas me trajeron un camión que me gustaba mucho. Bueno, no un camión de verdad, sino un camión de juguete, pero era un camión grande, donde pues yo como a mis 3 años, yo creo, fue cuando me lo trajeron. Podía subirme en la parte de la caja del camión y desde ahí como manejarlo, ¿no? Era un camión bonito, era muy bonito. Y recuerdo mucho que echaba humito, le echabas un líquido especial y sacaba humito. Y otra de las funciones que tenía era que podías apretar un botón y decía algo. Y lo que yo creía que decía era, gíralo Manuel. Entonces, toda mi vida había pensado que decía, gíralo Manuel. Hasta que tuve como 18, 19 años y un día hablando en inglés, no me acuerdo por qué, de repente salió la frase de get out of my way. Y yo, ¿what? Get out of my way. Eso era lo que decía el pinche camión, quítate de mi camino. Eso era lo que decía el camión cuando yo estaba niño. Y por eso, pues toda mi familia se reía, ¿no? De que yo creía que decía gíralo Manuel. Y, y es una historia que siempre me ha divertido mucho. O sea, es algo que incluso a mis 32 años recuerdo. Y recuerdo esa historia con mucho, mucho cariño. Y me da mucha risa. Solo no se la había contado a nadie así como en público como ahorita, ¿no? Y, y esa es una de las historias como más profundas, no profundas, atesoradas, como, ajá, como uno de los tesoros de memoria más grandes que tengo. Y, y la pregunta es por qué les estoy contando esta historia, ¿no? Am, Porque apenas estaba escuchando una canción de un grupo que se llama Nightwish. No me acuerdo qué canción, honestamente. Pero esa canción habla precisamente de las historias. Habla de los mundos de fantasía, los mundos de aventura. Y estaba pensando en una idea que escribí un poco y quisiera empezar como a compartírselas, ¿no? Esto es algo que vengo pensando ya desde hace mucho tiempo. Y es que toda la humanidad está basada en historias. Incluso si la civilización desaparece en algún momento, lo único que quedarán son historias. Bueno, y vestigios, ¿no? Pero esos vestigios mismos van a contar una historia que después los antropólogos del futuro van a encargarse de contarles a los demás. O sea, la humanidad, lo que somos, creo, está basado en historias y siempre me ha maravillado cómo, cómo es que esas historias construyen una realidad, porque si la civilización que conocemos desaparece, pero quedan historias, esas historias van a construir una nueva realidad. No va a ser igual que la que tenemos, por supuesto, pero va a estar basada en las historias que dejó la civilización que tenemos. Y eso va a generar una nueva realidad. Y eso siempre me ha maravillado. O sea, cómo estas historias que vamos escuchando, que otros nos cuentan, o incluso que nosotros mismos nos contamos, todas esas historias nos forman. Y, y ya no solo como humanidad, porque ahorita lo estoy poniendo como humanidad, sino esto que les acabo de compartir de mi infancia, eh, pues es parte de lo que me formó como individuo. O sea, ese momento de darme cuenta, hey, puedo entender algo que no entendía hace mucho tiempo, puf, no sé ni siquiera describir la sensación, pero es una historia que atesoro mucho y estoy seguro que es una historia que me formó porque ahí se quedó. O sea, ahí está en mi memoria el Gíralo Manuel, que se convierte en Get Out of My Way. O sea, y está, y puedo recordar el sonido y el sonido tiene las dos formas de interpretación en mi cerebro, Gíralo Manuel y Get Out of My Way. Entonces, es importante, interesante como esta historia me formó. Y eso me llevó a pensar algo. Mm, La historia de las historias de la humanidad. Porque la humanidad está conformada por muchas historias. Y lo que nosotros hemos visto con la historia no es otra cosa más que la historia de las historias. Así es como lo veo yo. Y esa historia de las historias se me hace como el mundo de fantasía. O sea, esa fantasía
que da vida a la realidad, porque nuestro mundo sale de historia, sale de los mitos, sale de las leyendas, y eso poco a poco le fue dando forma a las cosas. Y más recientemente, en los últimos 150 años, otro tipo de fantasía que se llama ciencia ficción, también le empieza a dar realidad, ya no solo al presente. Están pasando patrullas. Ya no solo le da forma al presente, sino le da forma al futuro, porque muchas de las cosas que se imaginaron los cuentacuentos de ciencia ficción es cosas del futuro, que al final terminan siendo reales, ¿no? Entonces, eh, es interesante, ¿no? Y eso me lleva a pensar a que el único momento donde, o bueno, uno de los pocos momentos donde somos verdaderamente libres es al contar historias. ¿Ok? Porque puedes contar lo que se te ocurra, puedes contar lo que tú quieras, puedes contar que un tigre sacó un cohete espacial del trasero y se fue volando hasta la próxima galaxia. Obvio no lo hace real, pero es una historia que te estoy contando ahorita. ¿Me explico? O sea, somos libres de contar las historias que nosotros queramos contar, ¿vale? Y creo que de eso se trata una de las historias que, o sea, no me gustan mucho, pero creo que es un icono de la fantasía, que es Peter Pan. Y el otro que sí me fascina y que creo que también trata mucho de esto es La historia interminable. De hecho, en La historia interminable hay un momento donde se habla del mundo de fantasía. Bueno, léanlo, es un libro hermoso desde mi punto de vista. Pero es, 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 es esto, ¿no? La fantasía es el lugar donde somos verdaderamente libres y esa fantasía es parte de las historias de la humanidad. Todo lo que salga de sus cabezas, todas las historias que alguna vez han contado, son parte de las historias de la humanidad. Y esas historias, pues a la larga van contando historias, van contando una historia, que es la de la humanidad. ¿Por qué? Nosotros no contamos las mismas historias que se contaban hace 500 años. O sea, son historias muy diferentes y vamos viendo cómo va evolucionando el pensamiento de la humanidad en general al escuchar las historias individuales que se van formando. Ya no nos vamos a hace 500 años, vámonos a hace 60 años. Hace 60 años muy pocas personas hablaban de crecimiento personal, hablaban de psicología, eso ahorita es lo que está en boga. Y es lo que está marcando una nueva realidad. Por eso es importante ver las historias que nos vamos contando, que vamos contándole al mundo, ¿no? Solo que necesitamos, creo yo que necesitamos tener cuidado, porque nos podemos llegar a perder en esas mentiras o fantasías que creamos. En esas historias que contamos es donde nos podemos llegar a perder. Por eso creo que es importante tener bien presente y consciente qué historias nos estamos contando. Por eso creo que es importante ver que estar muy conscientes de las historias que nos vamos contando, de la historia que nos contamos de nosotros mismos. Peter Pan es uno de estos principales iconos de un mundo de fantasía, precisamente porque va a un mundo de fantasía donde todo es posible, donde muchas cosas pueden suceder, donde los niños no crecen, donde los niños se quedan niños, ¿vale? Y es interesante como en esta historia los niños se quedan niños, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque llega a pasar que nos contamos una historia desde que somos niños y como que nos quedamos atrapados en esa historia. Como que esa historia que nos contamos no nos permite crecer y madurar. ¿Ok? Ese es algo muy interesante. O sea, y a lo mejor me pueden decir, bueno, pero ¿cómo es crecer? ¿A poco voy a dejar de imaginar, de fantasear y demás? No, no, no. O sea, no, por supuesto. No es... eh, no es eso, es entender, creo yo, que es normal crecer, pero no necesariamente necesitas dejar el mundo de fantasía atrás. O sea, no te tiene por qué dejar de gustar Harry Potter si es que te gustaba eso de niño. Por supuesto que puedes seguir gustando, ¿no? Pero es tomarlo de una manera muy diferente, ¿ok? Es como no aferrarte a esa fantasía, a esa historia, sino que las historias que te cuentas, las historias que te gustaron, la historia que te cuentas de ti mismo o de ti misma, vaya evolucionando contigo. Que esa historia vaya avanzando contigo, vaya creciendo contigo. Porque, ¿qué prefieres contarte? ¿La historia del niño que fue abandonado y no tenía nadie con quien jugar y pobrecito? ¿O la historia del niño que jugaba solo y aprendió a jugar solo y por eso mismo aprendió a ser muy creativo para desarrollar juegos él solo?
O sea, porque ambas cosas son ciertas. Pero ¿qué historia prefieres contarte? O la historia de la niña que su mamá la culpaba por todo, incluso hasta por haber nacido y eso la hizo vivir con culpa. O la niña, o la historia de la persona que sí es cierto, sintió culpa en algún momento y a lo mejor todavía, pero que es muy empática. O sea, que eso llevó a hacerlo empática y a ser cero culpable, o a cero culpabilizar a los demás. O sea, ¿por qué? Porque entiende lo que es la culpa, porque entiende que la culpa es muy fea. Yo estaba viendo la otra vez un drama en donde justo esto fue como parte del clímax de toda la historia. Parte de la historia es de un chico que tiene miedo hasta de estar cerca de mujeres Ujú, porque su mamá en su mente, parte del spoiler, lo violentaba, lo dejaba amarrado a su mesa, le decía voy a trabajar y te quedas y lo encadenaba y ujú. en su mente lo maltrataba. Entonces, ya cuando es grande y vuelve a acercarse a su mamá, le empieza a contar la historia de, ¿no te acuerdas de todo lo que pasó? ¿O sí? Y él se queda como, pues sí, que me encadenabas cuando nosotros, bueno, tú te tenías que ir a trabajar y yo tenía que estar solo en la casa, me encadenabas. O sea, y me dejabas como un perrito, mi plato al lado de mí porque no podía moverme de ahí. Y su mamá le cuenta, entonces no te acuerdas de toda la historia. Yo me tenía que ir y tú te quedaste una vez haciéndote la comida porque querías recalentarte la comida y causaste un incendio. Entonces yo perjuré y juré que te iba a proteger, pero yo no podía dejarte eh, en manos de otra persona, entonces te dejaba en la casa. Y antes de irme siempre te abrazaba y te decía, tenía que irme a trabajar. Pero en la mente del chico fue, pues mi mamá me dejaba amarrado como un perro. Cuando ya es grande y entiende la situación de, pues también ella tenía que hacer cosas para protegerme de otra manera, ve que no, la historia que se contaba de niño no era todo lo que en su mente de adulto ya puede comprender. Sí, sí, por supuesto. Así, exactamente así como lo estás diciendo, en algún momento una persona llegó a sesiones con ese detalle, ¿no? Y fue que esta persona empezara a descubrir su historia completa, ¿no? O sea, que cambiara la historia que se contaba desde niño hasta ahora su versión adulta que le pudiera dar una interpretación. Y ojo, no estoy demeritando de ninguna manera, o no tratamos de demeritar de ninguna manera las historias que nos contamos desde niños, porque son importantes, por supuesto que son importantes. Es solo que necesitan madurar con nosotros. Porque quedarse atrapado en historias de la infancia hace que no maduremos, que no podamos desarrollar esta inteligencia emocional que ahora está en todas las historias de la humanidad. La inteligencia emocional, ¿no? Nuestras historias necesitan madurar con nosotros. ¿Y cómo saber? Creo yo que uno de los aspectos importantes para saber si mis historias están madurando conmigo es llegar a un punto donde deje de haber héroes y villanos y solamente haya humanos. Sí, por supuesto, humanos que la riegan, humanos que están aprendiendo a ser humanos, humanos que hacen lo que los humanos hacen, lo que todos hacemos, pero al final somos humanos. Y cada uno de nosotros, con las historias que nos contamos, estamos viviendo y construyendo nuestra propia realidad, nuestra vida. Y es normal regarla en eso, es normal de repente encadenar a tu hijo porque crees que es la mejor opción, porque no tienes otra. Porque de repente ya provoca un incendio, ¿no? Yo tenía un tío que sí le hicieron eso cuando lo dejaban solo porque sí quemó, Sí pasa en la vida real. o sea, sí quemó cosas. Entonces, um, las historias donde ya no habrá buenos y malos, sino es darnos cuenta que todos estamos aprendiendo, que estamos heridos y que muchas veces dañamos sin querer. Claro, no quito que haya personas que sí quieran dañar a propósito, pero la mayoría de nosotros solo vamos a dañar porque no sabemos otra forma de hacerlo. Y, 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 y estas nuevas historias, estas historias más maduras, creo que necesitan comprender que no sabemos vivir. O sea, no hay un manual de la vida. Todos venimos aquí a aprender a ver qué demonios, ¿no? Y de repente si vas a terapia, pues ya descubriste cómo vivir, pero tu vida, no la del vecino. ¿Me explico? O sea, es importante entender que nuestras historias necesitan considerar que somos seres en construcción, que somos seres que están constantemente creciendo, aprendiendo cosas diferentes. Y, y cada quien puede escoger
la historia, la fantasía que más le convenga. Pero es importante saber también por qué me llama la atención esa historia, ¿no? ¿Por qué me llama la intención? ¿Por qué me llama la atención ser el niño perro que dejaron amarrado y no ser otra cosa? Y bueno, creo que al final es entender que cada quien cuenta la historia que quiere contar, ¿no? Que necesita contar o que se acostumbró a contar en algún momento. O a lo mejor hace años esa historia que te contabas te funcionaba, pero ahora a lo mejor ya no es tan funcional, ¿no? Y, y creo que hay una necesidad de cuidar las historias que nos vamos contando. Por lo que les dije hace rato, o sea, la historia que yo me cuento de mí mismo ahora es una historia de la humanidad. Y como tal, con esta historia que yo me cuento, ayudo, aunque sea en una pequeña parte, a construir la realidad de la humanidad. A construir lo que como humanidad vamos a dejar en un futuro. Entonces creo que tenemos una doble ganancia si cuidamos las historias que nos contamos, que nos queremos creer. Una y la más importante es de manera personal. ¿En qué me ayudan las historias que me cuento? ¿Me hacen bien o me hacen daño? Y a modo más grande y a lo mejor un poco menos importante, em, ¿qué quiero que la humanidad cuente como historia? ¿Cómo quiero que mi historia entre dentro de la humanidad? ¿Me explico? Y creo que ese es el punto. Cuidar la historia que contamos, cuidar la historia que contamos de nosotros mismos. Elegir qué historias queremos contar, porque al final todas esas son historias de la humanidad que van a construir mi realidad. Espero les sirva de algo. Cuídense mucho. Nos vemos.